Buenos días, buenas tardes y buenas noches para los jóvenes estudiantes y público en general. Ahora sí vamos con ejercicios. Sería así, dos cargas puntuales de 3 microcoulomb y de 4 microcoulomb están situados en el vacío a una distancia de 2 metros una de la otra. Representemos las cargas eléctricas y las fuerzas que actúan sobre ellas. Aquí sería un dibujo. B. Calculemos la intensidad de la carga con que se atraen mutuamente. Entonces tenemos aquí 3 microcoulomb y 4 microcoulomb. Están situados a una distancia, aquí está la distancia de 2 metros. Acá también nos está indicando una pista, están situadas en el vacío. Entonces aquí deberíamos de consultar el valor de esa tabla en cuanto equivale al vacío, al aire. Representamos las cargas, esto sería claramente dibujo. Y B ya sería el cálculo. Aplicación de la fórmula también. Entonces empezaríamos primero con el literal A. Datos del problema. Carga 1 vendría a ser 3 micro y carga 2 4 micro. Distancia 2 metros. A ver, entonces, si estamos diciendo que las cargas, si dice que se atraen mutuamente, entonces una de esas cargas va a ser la negativa. Cuando dice que se atraen mutuamente. Entonces haremos esta representación. Dibujaremos una esfera y la primera le designaremos que es la 3. Como es positiva, va a ir hacia la izquierda. Como es positiva, va a ir hacia la derecha. Entonces, la separación entre la primera carga y la segunda carga está en esta de 2 metros. Y la otra carga le pondremos así menos F. Como es una fuerza vectorial, siempre tiene que estar acompañada de su flecha. Aquí en este caso, si es que le podemos hacer con colores, caso contrario, al uno le pintaremos o le haremos unas pequeñas raíces y la otra la dejaremos en blanco. De esta manera nosotros vamos a entender que la una tiene carga positiva, la que está rayada, y la que está vacía tendría carga negativa. Hasta ahí esto sería el literal A. Aquí, por ejemplo, como dice, se atraen mutuamente, entonces ya nos da la pista que una de estas tendría que tener carga positiva y la otra carga negativa para que se puedan atraer. Entonces, esto sería todo el literal A. Ahora vamos al literal B. Listo. Para el literal B, como dice micro, ya sabemos que las unidades de micro están elevados negativamente. Entonces será 3 por 10 elevado a la menos 6 coulomb. Y la otra se va a quedar con 4 por 10 elevado a la menos 6. Acá la carga que dice negativa es simplemente para darle el sentido de la dirección en donde se encuentra.
nada más. Aquí no influye que si es que es negativo, en la fórmula tengo que ponerle negativo, no. Como ahí decía que todos va a ser el valor absoluto, entonces el valor absoluto del 3 positivo sigue siendo 3. En cambio, el valor absoluto de menos 4, el valor absoluto de menos 4 es y será siempre el 4. Entonces, acá no importa si es que está negativo o no, estos dos cargas siempre van a ser positivas. Pero para darnos una idea de cuál está yéndose hacia la derecha o hacia la izquierda, especialmente la que es negativa va a ir hacia la izquierda, entonces, para representarla en este dibujo. Y para ya hacer los cálculos como tal, como dice valor absoluto, aquí no importa si está con menos 4, el valor absoluto sería 4. Entonces sería 4 por 10 elevado a la menos 6. Este símbolo significa elevado a la menos 6. Columns o columns. De acá, 3 por 10 elevado a la menos 6. Bien, otro dato que nos estaba dando es que decía el vacío. Entonces la constante del vacío es 9 por 10 elevado a la 9. Y aquí son estas unidades con las que trabaja la constante. Newton por metro elevado al cuadrado dividido para coulomb elevado al cuadrado. Bien, aquí ya simplemente vamos a aplicar la fórmula. Acá recuerden que puede ser la D o la R, pero vamos a mantener como está en la mayoría de textos a nivel mundial, con la R. Entonces haríamos el reemplazo. Acá, lo que decía del vacío es 9 por 10 elevado a la 9. Y estos serían las unidades. Newton por metro elevado al cuadrado, dividido para coulomb elevado al cuadrado. Y ahora sí vamos con las cargas. La primera carga ya está puesta en notación científica, que esto es Q1. Esto vendría a ser Q1. Que multiplica por Q2. Dividido para la distancia, que es 2 metros elevados al cuadrado. Estas unidades en metros. Si estuviera en centímetro o kilómetros, pues tendríamos que hacer la transformación a metros. Bien, aquí podemos hacer de múltiples formas o solo multiplicar, sacar un solo valor de la multiplicación de las cargas, luego dividir para el valor de la distancia y luego multiplicarlos por la constancia. O podemos multiplicar la constante por las cargas y ya cuando tengamos un solo valor procederemos a hacer la división, ya cuando tengamos un valor aquí. Así procederemos a hacer la división. Para poderlo comprender, vamos a hacer esa multiplicación. Primero, tenemos aquí, los dos son notación científica, y tenemos los exponentes. Ya los dos tienen la misma base, la base 10. Entonces, primero, multiplicaríamos estos números. 3 por 4 nos da 12.
tiene la misma base, entonces tiene que ser 12 por 10. Bien, si nos vamos a las propiedades de la potenciación, recordaremos que como están multiplicando, estos exponentes que vemos aquí se suman. Entonces nos quedaría menos 6 y menos 6. Suma negativa. Entonces vendríamos a darnos unos menos 12 elevado a la menos 12. Y aquí tenemos una multiplicación. Tenemos entre columns y column. C por C. Entonces, acá está elevado a la 1, acá está elevado a la 1. C elevado al cuadrado. Entonces, aquí en la primera multiplicación de las cargas tendríamos 12 por 10 elevado a la menos 12 columbios al cuadrado. Bien, aquí con estas líneas estamos dando a entender de que en principio las unidades, entre unidades de numerador con las del denominador, se han simplificado y por eso está esta referencia. Acá ya me quedaba abajo 4 metros elevados al cuadrado y acá 12 por 10 elevado a la menos 12 columbios elevado al cuadrado. Entonces, columbios con columbios, numerador con denominador, a la final se hace 1 y todo multiplicado por S1. O sea, nuestra vista es como si se eliminara, pero se transforman en 1. Acá este metro elevado al cuadrado, con este metro elevado al cuadrado, se simplifican. O sea, nos quedaría así. Metro elevado al cuadrado dividido para metro elevado al cuadrado. Esto es igual a 1. Igual en el mismo caso de columns elevado al cuadrado por dividido para column elevado al cuadrado. Entonces, a nuestra simple vista ya desaparece esa unidad de medida. Entonces ya solo nos queda otra multiplicación. Y tiene también notación científica. Este 9 con el 12. Multiplicaríamos entre pares el 9 y el 12. 9 por 12 es 108. Tienen la misma base 10, así que esta se mantiene. Y como están multiplicando aquí los exponentes, se sumarían. Pero en este caso, nosotros tenemos un exponente que es positivo y otro exponente que es negativo. Entonces, sencillamente, nos quedaría así 108 por 10, porque conserva la misma base, elevado. Entonces nos quedaría aquí 9 positivo. 9 menos 12. Entonces, en 9 menos 12, como este es un número mayor, conserva el signo. Entonces, aquí nos queda menos 3. 9 menos 12. O si se le entiende mejor, 12 menos 9, pero el signo conserva del mayor. Entonces sería 108 por 10 elevado a la menos 3.
Y la unidad que está presente ya no sería el metro ni nada, sino simplemente el newton. Acá todo se simplificó, pero quedó vivo el newton. Entonces, finalmente en el numerador tenemos 108 por 10 elevado a la menos 3 newtons dividido para 4. Entonces, 108 dividido para 4. Podemos hacerla en división normal, pero nos da exactamente el valor de 27. Bien, entonces quedaría 27 por 10 elevado a la menos 3 newtons. Y si queremos nuevamente transformar en valor normal, nos fijamos de que aquí está compuesto por dos números. Entonces, le vamos a devolver la naturaleza. Aquí se compone de dos números. Aquí la regla siempre dice que tiene que haber un número del 1 al 9, menor a 9. Entonces aquí hay un decimal de más. Con este menos 3. Hacemos la siguiente resta. Menos 3 que está de exponentes, más el un decimal, un número que tiene de más. Entonces esto va a ser igual a menos 2 por este número que está de más, que debería de tener ahí una coma, ya. Entonces menos 3 más 1 es igual a menos 2. Este menos 2 me indica la cantidad de ceros que debo de ponerle. 1, 2 y de ahí el 27. Sin olvidarme de que después del primer cero va esta coma. Y la respuesta entonces es la fuerza es igual a 0,027 newtons. Eso ha sido todo. Muchas gracias. Que tengan una buena tarde, un buen día